Hermanos, muy buenas noches. Y hoy nos toca el tema de deja las excusas y busca a Dios. Y entramos ya buscando la palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21. El apóstol Pablo aquí nos hace una advertencia, nos habla acerca de algo tremendo que es cuando tenemos excusas y ya no buscamos a Dios. Y siempre estamos buscando excusas. Y este tema es muy importante. El apóstol Pablo, repito, nos hace esta advertencia y nos dice acerca de este tema. Entonces, yo sé que usted tiene ahí la palabra de Dios, yo sé que usted tiene ahí la Biblia. Busque ahí Romanos 1, 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Antes de empezar a leerla, ¿qué le parece si hacemos una oración? Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a decirle que Él sea, que el Espíritu Santo sea el que nos hable, el que entre a nuestro corazón, a nuestra mente. Yo sé que usted está dispuesto en esta noche para que el Espíritu Santo nos toque, nos llene. Abra su corazón, abra su mente, deje que el Espíritu Santo sea el que haga la obra y el que nos hable en esta noche. Pues vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso nos hemos conectado. Te pedimos, Padre, que tú seas el que nos guíe, que tú seas el que nos enseñe, que tú seas el que nos hable. Es muy importante cada noche escuchar tu palabra, es muy importante cada noche ponernos en tus manos. Y así, Señor, que tú nos guíes, que tú nos alimentes, que tú nos llenes de tu palabra y que de verdad este tema toque nuestro corazón para seguirte buscando, para no retroceder, para no apartarnos de ti, que es lo más importante. Todos tenemos que llegar a la meta y la meta eres tú, Señor. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Yo sé que los problemas, yo sé que la situación es difícil, pero tenemos, Señor, que buscarte cada día y tú eres el que nos impulsa, el que nos ayuda, el que nos levanta. Gracias, Señor, por cada familia que está ahí conectada. Tócale, ya sea en su hogar, en el coche, porque muchas veces también desde el coche se conectan, en el trabajo, donde quiera que estén, Señor. Que tu mano poderosa, que tu presencia esté con nosotros, que nos ilumine, que nos levante, que nos ayude en esta situación. Bendice a la familia, a los niños, cada hogar representado, los esposos, las esposas, los hijos, Padre, toda la familia. Es importante que sigamos adelante, Padre, y nos ponemos en tus benditas manos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya tenemos ahí Romanos 1, 18 al 21, y dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen, ¿qué? No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí nos habla de algo muy importante acerca de la injusticia de los hombres, acerca de que no respetan la verdad, acerca de que, porque de que las cosas invisibles de Él, ¿sí? Tenemos que reconocerlas, su eterno poder, su deidad. Y ese poder y esa deidad, dice la palabra de Dios, que se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Todo lo que vemos en este mundo, todo lo creado, lo que fue creado por Dios, ahí está su presencia. Tenemos que entender que todas esas cosas que fueron hechas por Dios nos están hablando de que tenemos un Dios maravilloso, que Él fue el creador de todo.
No tenemos excusa, Dios existe, Dios es el creador. Y muchas veces nos habla de que habiendo conocido a Dios, mucha gente injusta no le glorifica, no le dan gracias por todo lo que tenemos. Muchas veces se envanecen los corazones, el razonamiento, y ese corazón fue entenebrecido, es hecho piedra, y no buscan a Dios, o sea, no tenemos excusa, ese es el tema. Y si hablamos de excusas, las excusas son terribles. Las excusas nos llevan a negar y justificar nuestra conducta, a veces o muchas veces negligente. Somos desobedientes con Dios. ¿Cuántas excusas tenemos para compartir la palabra a los necesitados? Y ponemos excusas y no vamos y llevamos la palabra a aquel que lo necesita. ¿Cuántas excusas tenemos para servir al Señor? ¿Cuántas excusas tenemos para no obedecer su palabra? ¿Cuántas excusas ponemos para no ir a la iglesia? ¿Cuántas excusas inventamos? Quizás para poder terminar lo que un día iniciamos. A veces, y muchas veces incluso, disfrazamos nuestras excusas como razones espirituales. Pero si Dios te ha enviado a hacer algo, no habrá razón, no habrá ninguna excusa válida. Solo debe permanecer el deseo de obedecer a Dios en usted y en mí, sin poner excusas. Tenemos que tener el deseo de obedecerlo. Y si nosotros no ponemos excusas y si nosotros le obedecemos, para eso no habrá tropiezo en tu vida, en mi vida, en cada vida. Y vamos a tocar como ejemplos en la Biblia de excusas de ciertos personajes. La primera excusa la vemos ahí con Adán y Eva. Y ahí mismo volvemos a la palabra de Dios y buscamos en Génesis 3, del 8 al 13. Génesis 3, del 8 al 13, y vemos la primera excusa y la vemos en Adán y Eva. Y dice Génesis 3, del 8 al 13, dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cuando Adán y Eva escucharon las palabras del enemigo y comieron del fruto prohibido, dice la palabra que tuvieron miedo ante la presencia de Dios. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque sabían que lo habían desobedecido. Y en ese momento, cuando escucharon que Dios estaba cerca, que Dios se acercaba, que Dios les hablaba, empezaron a ofrecer excusas y a pasar la responsabilidad a otros. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente no puso excusas porque yo no tenía a quién culpar. Cuando ellos pusieron estas excusas y le echaron la culpa a otros, fue con el fin de librarse de su transgresión. Pero Dios, fíjese que Dios aquí les hace una pregunta muy interesante a cada uno. Les preguntó quién les había enseñado que estaban desnudos. Mire, analicemos bien. Esta pregunta que Dios les hizo a Adán y a Eva es muy importante. Esta pregunta es muy profunda, porque es como si les preguntara: a ver, Adán y Eva, ¿quién les enseñó? Si se supone que solo de mí deben aprender.
Entonces, ¿de quién más están aprendiendo? Debe haber alguien más que les está enseñando. En esta noche también surge una pregunta para usted y para mí. ¿Quién nos enseña? ¿De quién estamos aprendiendo? Si estás lleno de excusas, no estás escuchando a Dios, estás escuchando al enemigo. Y déjame decirte algo muy importante. Ambos quieren enseñarte, ambos quieren sembrar algo en ti, pero tú decides a quién escuchar. Si quieres recibir palabra de duda y oscuridad, si quieres aprender mitad verdad o mitad mentira, esa es la costumbre que utiliza Satanás para enseñar a los humanos. Su finalidad es el de confundirte, el de separarte más y más cada día de Dios. Pero déjame decirte algo muy importante. Si tú no pones excusas y decides mejor aprender de Dios, bendiciones para ti. Tú que me escuchas, eres tierra fértil para las palabras de fe y perdón que el Espíritu Santo deja en tu corazón. Dale gracias a Dios porque esta enseñanza que viene de Dios te conduce a la vida eterna. Imaginemos, ¿qué hubiera pasado si Adán no pone excusas y le dice a Dios, perdóname, no debí escuchar a Satanás? O si Eva le dice a Dios, perdóname Señor, caí en la trampa que me puso Satanás. Tal vez Dios les hubiera dado otra oportunidad. Lamentablemente sabemos que Adán y Eva no lo hicieron. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros ponemos excusas o cuando reconocemos que estamos escuchando al enemigo, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar a Dios y el Señor nos perdonará. Y entonces el Señor nos seguirá enseñando y nosotros escucharemos su palabra. Esta palabra, esta enseñanza que viene de Dios, nos conduce a la vida eterna. El segundo ejemplo de excusas lo vemos en Moisés. Y ahí vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 13. Y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Cuando el Señor envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel, la respuesta que recibió fue una queja de Moisés. Imaginemos qué forma de comenzar la conversación con el Rey del universo, con lamentos. Claro que Dios sabía sus limitaciones, porque ¿pondremos por excusas nuestras limitaciones? El Señor nos hizo, Él las conoce. Si te dice que puedes, es porque así es. Tú solo ves tus limitaciones, pero tu Padre sabe lo que eres capaz de hacer. Dios conocía perfectamente a Moisés. Él lo preparó. Él sabía que Moisés había recibido gran enseñanza como príncipe ahí, en ese lugar donde estaba, ahí en Egipto. Moisés recibió enseñanza, sabiduría, capacitación como príncipe de Egipto. Imagínense lo que estaba preparado Moisés en ciencias, en arquitectura, incluso en la guerra, en las armas, en los lugares, porque él visitó muchos lugares en todo ese imperio que tenía en ese tiempo
donde él vivía, ahí en Egipto. Él había recibido una gran enseñanza, pero cuando fue escogido por Dios, puso excusas. Ahí en el caso de Moisés, si lo llamó para liberar a su pueblo, es porque sabía que tenía deficiencias que debía superar. Sabía que esas deficiencias lo harían para salir adelante con una nación entera que sufría. Si tú eres como Moisés de los que se excusan sus limitaciones, te invito a que veas todas las historias que estamos viendo acerca de los deportistas minusválidos en estas Olimpiadas en Japón. Ahí vemos cómo esos minusválidos se esfuerzan, ponen todo su empeño, a pesar de tener limitaciones, se esfuerzan y luchan y ganan medallas. A mí en lo personal me impactó ver cómo nuestros deportistas minusválidos mexicanos han ganado varias medallas. Pero fue algo maravilloso ver a un joven invidente que corre en la pista junto a su pareja o junto a su guía. Él es el que le da las instrucciones para llegar a la meta y ganó medalla de oro. ¿Qué nos enseña esto? Cuando algo te ilusiona, cuando sigues adelante, cuando te esfuerzas, cuando vences las excusas, no te detengas. Dios es nuestro guía. Él nos da las instrucciones para poder llegar a la meta, para poder llegar al cielo. Allí te espera tu medalla de oro. Tu premio es tu galardón. Nuestro premio es el perdón y la vida eterna que te ofrece nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guía. Si ves la palabra, los versículos que acabamos de leer, también vemos cómo nos dice aquí que Él nos enseña lo que debemos de hablar. No tengas miedo de predicar la palabra. El Espíritu Santo nos enseña. Él nos guía. No pongas excusas. No sé hablar, no sé predicar. Esas no son excusas. No te detengas. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos guía, Él nos va a decir, Él nos va a enseñar, Él nos va a dejar palabras. Las instrucciones ahí está, Dios es nuestro guía. Esas instrucciones Él nos las da para llegar a la meta. Ahí está el premio. No te detengas por eso. Pero tú sabes que también las excusas enojan a Dios, tal como sucedió con Moisés. Seguimos leyendo ahí en Éxodo 4 del 14 al 17, cuando después de las excusas que dio Moisés a Dios. Fíjese lo que dice la palabra. Éxodo 4 del 14 al 17. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Cómo te bendecirá Dios si te quejas en todo momento? Él puede levantarte en este momento si tienes problemas y necesidades. Él nos levanta de los fracasos, pero de una excusa no lo hará. Tú lo tienes que hacer así como lo hizo Moisés. Es como lo que sucede cuando platicas con los amigos y te quejas y pones excusas frente a tus justificaciones, frente a tus quejas. Ellos te dicen: sí, tienes razón, cuánto has sufrido, qué barbaridad, pobrecito. Pero luego a tus espaldas dicen: este es puro cuento. Recuerda que una excusa no levanta admiración.
solo levanta lástima. En el caso de Moisés, el plan original de Dios era que Aarón lo ayudara. Su plan y propósito se hace realidad en ti si dejas las excusas y obedeces a Dios. Vamos con la tercera excusa. Y la tercera excusa la vemos con otro personaje bíblico que se llama Gedeón. La tercera excusa es que debemos hacer a un lado de quiénes somos y de dónde venimos. Tenemos que recordarlo, que nosotros somos hechura de Dios. Dios está con nosotros, Dios nos habla. ¿Cuántas veces tú has visto la mano y la presencia de Dios en tu vida? Excusarte ahora no es de alguien que ha creído en Dios, que ha sido perdonado, que Él ha estado en tus problemas, en tus luchas, en tus necesidades. Has crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú has visto la presencia de Dios. Lo has visto en tus enfermedades. Lo has visto que cada día tienes el alimento que necesitas para ti y para tu familia. Tienes un hogar, tienes una familia hermosa, una esposa, un esposo, tienes hijos. Tienes una iglesia maravillosa que cuando tú vas, agradeces, alabas a Dios y Dios te escucha y Dios nos habla. Entonces, no pongas excusa. Tú eres un hijo de Dios y tienes que salir adelante. Hemos visto el ejemplo de Adán y Eva y sus excusas. Hemos visto el ejemplo de Moisés y sus excusas. Ahora vamos a la tercera excusa con Gedeón. Gedeón es un claro ejemplo de alguien que buscó excusas en su condición de pobreza y en su posición como menor de la familia. Vamos a la palabra de Dios. Y abra ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 12 y 15 al 18. Y aquí la palabra de Dios nos relata y dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Usted lea la historia ahí de Gedeón, cómo puso excusas y todavía le dice que lo espere hasta que él venga con su ofrenda. Y si usted lee la palabra de Dios, él fue y preparó alimentos. Imagínense cuánto tiempo se tardó en preparar alimentos, en buscarlos, en prepararlos y todavía regresar. ¿Y sabe qué? El Señor respondió y le dijo: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos sigue esperando? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios y el Señor ahí está esperándonos? En estas palabras que acabamos de leer, vemos la misericordia, vemos el amor y la paciencia que Dios nos tiene, a usted y a mí. Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos hasta que decidamos volver a nuestro Señor. Pero no te tardes, porque el tiempo se cumple cada día y el reino de Dios está más cerca. Gedeón estaba en una situación de desventaja ante sus enemigos, pero Dios le dio confianza, Dios le habló. Incluso aquí también leemos que también Dios lo capacitó.
porque él lo había escogido, porque sabía que era capaz de hacer lo que él le iba a mandar, pero también Dios lo iba a respaldar por sobre todas sus circunstancias. Vemos aquí en estas palabras que acabamos de leer, es como si le hubiera dicho, Gedeón, yo te conozco, yo sé quién eres, yo te hice, ahora te digo, ahora te mando que vayas, yo estaré contigo, tú vas a derrotar a los madianitas. Entonces cuando Gedeón creyó, su actitud cambió, sus circunstancias continuaban igual, pero él tenía la confianza porque el Espíritu Santo lo había tocado. La presencia de Dios estaba con él. Él sentía su poder. Repito, sus circunstancias continuaban igual, pero él espiritualmente estaba lleno de Dios. No fue que instantáneamente se convirtiera en una persona adinerada o que ya no fuera el menor de la familia. Su confianza creció porque ahí estaba Dios y Dios le estaba hablando. Él era diferente, con un impulso poderoso por dentro. Le pidió a Dios que lo esperara mientras iba a traer una ofrenda, porque así era como él se preparaba para la batalla. Dios te habla a ti también en esta noche. Dios sabe quién eres. Dios nos hizo, te hizo a ti, te hizo a mí. Ahora te digo que Él va a estar contigo y que tú vas a derrotar a los madianitas. Los madianitas representan tu problema, tu necesidad, tu lucha, tu enfermedad. Así como Gedeón creyó, tú debes creer en esta noche que Dios está contigo. No pongas excusas. Tu actitud debe cambiar. Tus circunstancias quizás sigan igual, pero tú te estás llenando de la presencia de Dios. Espiritualmente estás creciendo, estás siendo fuerte. Tu confianza debe crecer en Él. Ya no eres el mismo, porque Dios ya te habló, Dios ya te tocó, Dios ya te escogió. Debes salir adelante porque ahora tienes un impulso poderoso por dentro. Porque tú estás lleno de Dios, porque Dios te está enviando, Dios te está ordenando. Tienes que estar en la batalla. Y además Él te va a esperar. Te tienes que preparar para la batalla. La acción de ofrendar que le pidió Gedeón a Dios no se fundamentó en la excusa de su pobreza, sino en la confianza de su potencial. No pongas tu pobreza como excusa para no hacer las cosas. Enséñales a tus hijos que ya no hay excusas cuando deseamos lograr algo. Hoy les puedes decir, ahora no hay, pero habrá. No sé cómo, pero lo lograremos porque Dios está con nosotros, Dios está con nuestra familia, Dios está en nuestro hogar. Si Dios levantó a Gedeón, también me va a levantar a mí, te va a levantar a ti. No importa de dónde vienes. Jamás te dejes dominar por las excusas que te acomodan. Porque ¿sabes qué? A Dios le incomodan nuestras excusas. Somos quizás como Adán y Eva, que nos escondemos cuando nos habla Dios porque quizás le hemos faltado, porque en nuestro interior sabemos que hemos cometido una falta que no le agrada a Dios. Y Dios nos habla. No nos escondamos como Adán y Eva, no pongamos excusas echándole la culpa a uno o al otro, tomemos nuestra responsabilidad. No le eches la culpa a Satanás. No le eches la culpa al enemigo.
Enfrenta tu responsabilidad. No pongas excusas. Si como Moisés le fue ordenado por Dios algo, enfréntalo. Dios nos capacita y nos enseña. A Moisés le ordenó que él fuera a liberar a su pueblo que sufría. Quizás tú estés en esa misma situación como Moisés. Tienes una familia. Así como Moisés tenía un pueblo que sufría, quizás tú tienes una familia que sufre. No pongas excusas. No digas que no sabes hablar o que no le sabes hablar o que no le sabes predicar. Enfrenta la situación. Ora a Dios, busca a Dios, ayuda a tu familia. Quizás tú eres el padre, quizás eres el esposo, tienes una responsabilidad, enfréntala. Quizás eres la madre, la esposa, enfrenta tu responsabilidad y actúa como esposa, como madre, como mujer. Ayuda a tu familia. O quizás eres como Gedeón, que puso excusas porque él se sentía pobre o el menor de la familia. No te sientas menor o no te sientas pobre. Tu riqueza no es el dinero, tu riqueza es que estás lleno de Dios, lleno del poder de Dios. Y así como Dios le habló a Adán y Eva, así como Dios le habló a Moisés, así como Dios le habló a Gedeón, Dios te está hablando en esta noche. Tú tienes una gran ventaja sobre el enemigo, porque tienes a Dios en tu corazón. Dios te da confianza, Dios te capacita, Dios te ha escogido para algo grande, porque sabe que eres capaz de hacerlo. Él te va a respaldar por sobre todas las circunstancias, por sobre todos los problemas, por sobre todas las situaciones. Él te va a respaldar porque Él te ha llamado. Y Él te dice en esta noche, yo sé quién eres, porque yo te hice. Hemos visto 3 ejemplos y muchas veces actuamos igual y nos justificamos con un comportamiento similar a lo que acabamos de ver. No te equivoques. Si pecas, si le fallas a Dios, deja las justificaciones. Es mejor pedir perdón y la obra restauradora será hecha en ti. Cuando tienes excusas suceden cosas extrañas. La primera es que te la crees y todo el comportamiento y desarrollo se basa en eso y no avanzas. A Moisés lo limitó la excusa, no su dificultad del habla. A Gedeón también, y lo mismo con Adán y Eva. No los arruinó el pecado, sino las excusas que pusieron. Examina la Biblia, la palabra de Dios. Toda excusa no superada se convierte en maldición. La palabra de Dios nos abre el entendimiento. ¿Sabes qué sucederá al dejar las excusas? Nuestra positiva forma de pensar nos guiará hacia el éxito. Menciona las excusas, dilas para que salgan de tu boca y no vuelvan. Sácalas de tu interior. Dile al Señor, Señor, tú me has hablado y yo te voy a obedecer. Perdóname. Hoy me libero de mis excusas. Me convierto en otra persona. No importa qué tengo o qué no tengo. Dejo todo atrás y me encamino a hacer tu voluntad. De hoy en adelante no pondré más excusas y todo lo bello sucederá cuando dejes tus excusas y que tú le digas al Señor, Señor, voy en tu nombre.
Dice ahí Juan 15:22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dejemos las excusas, pongámonos en las manos de Dios y vamos a aceptar el desafío de hoy en adelante. Es tiempo de dejar las excusas. Si midiéramos el clima actual, vamos a concluir que vivimos en una sociedad común a las excusas. Muchos han abrazado la eficacia de las excusas para protegerse de las acusaciones del fracaso y de las responsabilidades. Una excusa es solo una forma de desviar la culpa de uno mismo, pero el efecto a largo plazo es negarse a uno mismo, es negarse a la oportunidad de aprender y de crecer a partir de nuestros errores. Posteriormente, los creadores de las excusas a menudo son vistos como manipuladores, o poco confiables, o faltos de habilidad y conocimiento, y son culpables. Y aunque muchos se encuentran quizás consuelo en las excusas, hoy Dios está llamando a su pueblo, te está llamando a ti, me está llamando a mí. Somos parte de su pueblo y ese pueblo debe elevarse por encima de las excusas y debemos buscar una postura de búsqueda ferviente en el Señor, de lo que estamos predestinados a lograr, de lo que viene pronto para cada uno de nosotros. Yo recuerdo ahí cuando leemos la palabra de Dios que al profeta Jeremías a menudo se le llama el profeta llorón, debido a la forma en que respondió a las dificultades de la vida. El profeta tuvo muchas oportunidades para ejercer una excusa y aprovechó cada una. Más aún, él tenía todas las excusas preparadas cuando Dios lo llamó a ser profeta. Recordemos algunas excusas que le dijo a Dios. La tarea que me pides es muy exigente y peligrosa. Señor, tengo un talento inadecuado. Señor, el momento es malo, entre otras y muchas cosas. Al igual que Jeremías, es completamente normal que planifiquemos cada faceta de nuestra vida. Nosotros programamos en nuestra vida el momento de ir a la universidad. Preguntamos muchas veces, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Con quién estaremos más adelante en una relación de pareja? ¿Con qué responsabilidades nos vamos a comprometer? ¿Cuántas veces dijimos a qué iglesia asistiremos? Sin embargo, muchas veces optamos por poner todo tipo de excusas para no obedecer la voz de Dios. Cuando el Señor nos pide de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, le damos las siguientes excusas. El trabajo de predicador no es para mí. Para mí no es este ministerio. Yo he servido en otros ministerios, o quizás estoy demasiado ocupado, estoy demasiado cansado, estoy demasiado viejo o estoy demasiado joven. Por ahí leí lo que un día escribió un pastor y dijo algo acerca de este tema. El que es bueno para dar excusas, rara vez es bueno para otra cosa. Siempre inventamos muchas excusas, ya sea en el ámbito de nuestra comodidad, en el ámbito de nuestro horario, en el ámbito de nuestra capacidad mental, incluso en nuestras limitaciones físicas o nuestros sistemas estratégicos. Siempre tenemos una excusa para cada ocasión que se nos presente y ponemos excusas para todo. Pero el plan de Dios para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Ponte en las manos de Dios. Vivimos en un mundo físico con 4 dimensiones. Espacio, temporal, conocidas como longitud, anchura, altura, profundidad y tiempo. Sin embargo, el Dios de la Biblia
el Dios que tenemos. Es un Dios que habita en una dimensión diferente, en un reino espiritual. Su eternidad se diferencia fácilmente de la naturaleza temporal del hombre. Nuestras vidas son cortas, son frágiles, pero la suya no se debilita ni falla con el paso del tiempo. En otras palabras, Dios opera en una dimensión que no está limitada por el tiempo. Él es atemporal. Su poder va más allá de la percepción natural de nuestros sentidos físicos. Y esto debido a que Él conoce el final y el principio de todo. Por lo tanto, si confiamos en Él, si pones tu confianza en Él, Él está resolviendo las cosas antes. Y esto es para nuestro bien. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. No debemos preocuparnos por los detalles entre nuestro comienzo y nuestro final. Tu enfoque, mi enfoque, debe estar únicamente en nuestro acabado final y no en el proceso. Dios tiene muchas formas, tiempos y lugares en los que nos habla. Por lo tanto, debemos ir a donde Dios nos instruya, nos hable, nos enseñe. Él tiene para nosotros grandes cosas. Se advierte que a los que esperan en la iglesia, al ir de un lugar a otro, buscando a Dios en diferentes lugares, en diferentes iglesias, para que haga algo milagroso en nuestras vidas. Pero cuidado, podemos salir de la posición de donde su palabra está destinada para encontrarse con usted y conmigo. Dios nos pone en una iglesia y ahí Él nos va a hablar. No vayas con excusas de iglesia en iglesia. En un ejemplo específico que estamos hablando de Jeremías, él escribe sobre un encuentro con el Señor, donde él relata haber escuchado, ahí en Jeremías 18:1 al 2 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Cuando vemos este mensaje, esta palabra, esta enseñanza del profeta Jeremías, nos está diciendo que el Señor nos dice que nos levantemos y que vayamos a la casa del alfarero y que allí Él nos hará oír sus palabras. Algunos quizás oran para ir a otra iglesia porque ponen excusas y quieren cambiar de iglesia a otra iglesia. Escuche bien. Así como Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero para escuchar su palabra, también Dios nos envía a usted y a mí. Su casa, que es la iglesia, es para escuchar su palabra. Por lo tanto, no debemos desviarnos a otra casa para obtener otra enseñanza. Debemos seguir las instrucciones de ir a la casa del alfarero y allí nos enfrentaremos a la palabra de un Dios fiel. En otras palabras, si Dios te puso en su iglesia donde asistes actualmente, no busques otra iglesia, no pongas excusas. Tú asistes a la casa de Dios y ahí escucharás directamente de Dios su palabra, su mensaje, su enseñanza. Dice ahí el Salmo 84:10. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en los atrios de Belén, yo le estoy agregando esto, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero para escuchar palabras de instrucción sobre su predestinado final. Allí ve que el barro se estropeó en la mano del alfarero, así que volvió a hacer otra vasija como le pareció bien al alfarero hacerlo. Jeremías 18:4 nos dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija
según le pareció mejor hacerla. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Que era una vasija en el torno que se estaba procesando y mientras en las manos del alfarero se estaba moldeando, el alfarero es Dios y nosotros somos la vasija. Nosotros estamos en las manos de Dios. Él nos está moldeando, Él nos está preparando. La arcilla se estropea, sí, pero esto no importa. Dios nos sigue moldeando hasta que Él nos haga su mejor vasija. La realidad es que no importa si la opinión pública no está de acuerdo con el alfarero. Solo el alfarero conoce la calidad de la mano de obra que quiere revelar. Por lo tanto, solo él puede determinar qué está estropeado o dañado, o cuál vasija es la mejor. Estos versículos, esta enseñanza simboliza que la soberanía de Dios está en toda su obra. Esta observación provocó que Jeremías se viera a sí mismo en las manos de Dios, como su posesión y como su obra maestra, como su vaso para honrarle. Esto significa que solo Dios sabía cuál debía ser su producto final. Jeremías no fue estropeado permanentemente, ni tampoco se quedó sin esperanza. El proceso, como nos lo está diciendo, a veces no es fácil, pero el Señor nos consuela en su respuesta. Vemos ahí en Jeremías 18:6 diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh iglesia Belén, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh iglesia Belén, acepta el desafío, aceptemos el desafío. 3 puntos destacan en esta parábola del alfarero. Una vez hecho, una vez estropeado y luego hecho de nuevo. Un cristiano, una vez hecho, es como Dios quiso. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Hacernos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Dios. Existe un plan y un propósito infinitos para crear hijos de Dios, con los cuales Él puede tener comunión. Pero debido al reinado y la maldición del pecado, cada persona nace en el pecado y se agudiza y crece en la iniquidad que existe en la humanidad. Fíjese lo que dice el Salmo 51 del 5 al 6. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Incluso después de recibir a Cristo, tendremos muchas luchas que debemos mantener. Pero también debemos mantenernos fieles a su palabra. Es una lucha que se desarrolla en nuestro interior, como lo está diciendo aquí el Salmo 51, 5 al 6, en lo íntimo, en lo secreto, en lo interno. Él nos hace comprender la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Ahí en nuestro interior está esa sabiduría que nos da Dios, ese poder que Él nos enseña, que Él nos transmite. Por eso, en esa lucha que se desarrolla en nuestro interior, sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Esa ayuda es para poder conservar nuestra salud espiritual de salvación que tenemos. Debemos buscar el liberarnos de nuestras excusas, pero dentro de la voluntad de Dios. Debemos ser como Jeremías, él lo descubrió. Él descubrió que el alfarero no solo repara la vasija, sino que la convirtió de nuevo en otra vasija, como bien le pareció al alfarero hacer. El cristiano es hecho de nuevo, porque la salvación no es un remiendo, No, la salvación es algo nuevo. Pasamos de ser unas criaturas que estaban en el pecado a ser hechos hijos de Dios.
porque las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas, nos dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5:17. Aceptemos el desafío, pongámonos en la obra que nos ha puesto Dios, no pongamos excusas. Dios respaldó y perdonó a Adán y a Eva. Dios respaldó a Moisés. Dios respaldó a Gedeón. No más excusas. Lo que quiere Cristo es terminar la obra que comenzó en nosotros. Debemos buscar a Dios diligentemente, con una ferviente búsqueda de propósito y destino. Debemos buscar cuáles son los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, porque tenemos un destino, y ese destino es la vida eterna. El Señor quiere capacitarnos, enseñarnos, llenarnos de conocimiento y de la presencia de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque constante. Ese debe ser nuestra búsqueda en Dios. El conocimiento cada día más de Dios, la presencia cada día más de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia. La fe se trata de creer ciegamente, pero en Dios. Entonces, en lugar de concentrarnos en el plan, simplemente debemos pedir la guía a Dios, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios todopoderoso nos dará el éxito. Sí, en este caminar, en esta búsqueda, va a haber tropiezos, pero tenemos la guía de Dios. Él cada día nos hace más fuertes, nos convierte en cristianos firmes y llenos de fe. Debemos dejar las excusas. Pongámonos en las manos de Dios y aceptemos el desafío. Deja las excusas y busca a Dios. Tú tienes el conocimiento de Dios. Tienes ahí la palabra de Dios, el manual de la vida que es la Biblia. No busques otros lugares en donde Dios te hable. Si tú estás en una iglesia, ahí en esa iglesia Dios te va a hablar. Reconozcamos quiénes somos. Busquemos el conocimiento y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y repito, nuestro enfoque debe ser constante, una búsqueda de Dios. Acepta el desafío. No pongas excusas porque estás en las manos de Dios. Espero que esta enseñanza sea para levantar tu vida, para tocar tu corazón y para que cada día le busquemos más y más. Que seamos cristianos firmes y llenos de fe. Oremos, pongámonos en las manos de Dios y toda nuestra situación actual. Dios la conoce y Él nos está levantando. Él quiere un pueblo lleno de fe que le alabe, que le glorifique, que le dé la honra y la gloria solamente a Él. Demos gracias en esta noche. Padre bendito, te damos gracias porque tú nos hablas cada día. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Gracias porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos está enseñando. Estas palabras son para cada uno de nosotros. Hemos aprendido en esta noche que debemos dejar las excusas y seguir adelante, porque tú tienes propósitos y un destino para cada uno de nosotros. Tenemos que seguirte, buscarte cada día más.
llenos de fe, con un corazón sincero. Y si te fallamos, pedir perdón porque sabemos que tú nos perdonas. Gracias por tu amor y misericordia que cada día nos demuestras. Te pedimos por la familia, te pedimos por los compañeros de trabajo, por los vecinos, aquellos que necesitan de ti, aquellos que a pesar de tener ojos no ven y a pesar de tener oídos no escuchan. Ayúdanos, Señor, para llevarles el mensaje. Gracias, Señor, porque te conocemos. Gracias, Señor, porque nos has perdonado. Ayúdanos a impulsarnos y a seguir ese propósito. Gracias en esta noche. Te pido por mis hermanos. Si alguno está enfermo, sánale, levántale. Si alguno tiene problemas en la familia, Señor, manifiéstate ahí en cada hogar, en cada familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con la familia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, y que sigamos cada noche escuchando tu palabra y que también, Señor, en este momento por la situación, que los domingos vayamos a buscarte, Señor, y a darte la honra y la gloria solamente a ti. Gracias en esta noche por tus palabras. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Sigan conectándose de lunes a viernes a las 8 de la noche. Los domingos ya saben que ahí está la iglesia abierta a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Manden su mensaje para que puedan apuntarlos y los esperamos. Pues gracias, buenas noches, Dios les bendiga y seguimos en contacto.